¿Listos? Por favor, saquemos nuestros apuntes. Vamos a sumergirnos en el cuarto sello del Apocalipsis. Vamos a tomar apuntes. Entonces, esto lo vimos la semana pasada. Vamos a darle enter a todo eso. Recuerden que la semana pasada vimos el tercer sello, que lo que simbolizó o lo que representaba era la época de corrupción y paganismo. Ahora vamos a la lectura bíblica que tuvimos hace unos minutos y acompáñenme a Apocalipsis 6. Vamos todos a Apocalipsis 6 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Ya lo leímos, pero vamos a releerlos. De ahí arranca el estudio de esta noche. Apocalipsis 6, 7 y 8. Ese fue el quiz que nunca llegó, que nunca volvió. Dice, alguien que se ponga en pie y lo lea, por favor. Y vamos a la siguiente diapositiva de una vez. ¿De pie alguien que lo lea? ¿De pie alguien? No, ahí, la lectura bíblica. ¿Cómo dice? Vamos a la siguiente, Edinson. Bueno, aquí este caballo era vegetariano porque apareció verde. ¿No escucharon? Pero el del resto de las Biblias tiene la bilis derramada porque es amarillo. Entonces, ahora cambia el panorama y de caballo blanco pasamos a caballo rojo, pasamos a caballo negro y ahora tenemos un caballo pálido. En realidad, la mejor traducción es esa, un caballo pálido. ¿Bien? Pero en la mayoría de las traducciones aparece un caballo amarillo como el que tenemos aquí. Pero, oh sorpresa, quien persigue a este jinete, o mejor dicho, el jinete que cabalga el caballo es la muerte. Terrible. Entonces, y aquí, quien lo sigue es precisamente el Hades, la muerte. Entonces, aquí está la definición de este sello. Vamos a alejarlo como estaba antes. Aquí viene el cuarto sello. Miren la definición. Es el dominio de la iglesia constantinizada. Es el dominio de la iglesia paganizada. Recuerden que el jueves pasado dejamos a Constantino haciendo lo que le daba la gana. Entonces Constantino se murió, se fue a la tumba, está durmiendo, pero nos dejó la iglesia paganizada, con una cantidad de costumbres y ritos paganos. Ahora, el cuarto sello, ¿de cuándo a cuándo va? Va del año 538 al 1517. Ya este periodo se extiende un poco más. Entonces, de siglo VI a siglo XVI va este sello. De 538 a 1517. Bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué ocurre aquí? Recuerden que ya Constantino dejó la iglesia, ¿sí? El obispado se ligó con la política, ya entró la corrupción, la mano del hombre se cumple. Entonces vamos por los dedos de la estatua, que entonces ahora está el hierro mezclándose con el barro. Es decir, la voluntad humana en estos momentos empieza a mezclarse con la iglesia, con el pueblo de Dios. Unión o matrimonio que nunca debió darse, pero proféticamente estaba predicho y aquí empieza a suceder. Yo les coloqué 2 consulticas la vez pasada, ¿cierto? Espero que la hayamos cumplido para no venir tan perdidos. Vamos a darle enter, por favor. Y enter otra vez, esta y la próxima. Bien. Entonces, resulta que como además de dejarnos la iglesia paganizada, Constantino dividió el imperio, empezó a hacer una cantidad de cosas. Recuerden ustedes que él es el que crea el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía sede ¿en dónde? Su ciudad. Y el Imperio Romano de Oriente pues continuaba con su sede en Roma. Entonces ahora recuerden que este moribundo imperio, con una crisis económica, con un sistema político inestable, relaciones diplomáticas terribles, una inmoralidad impresionante, resulta que además de toda esa crisis que el Imperio Romano estaba viviendo, se le suma el golpe que le dio la muerte completa. ¿Cuál fue? La invasión de las tribus bárbaras. Bien, que son 10. Yo les dije más o menos que hiciéramos una consultica. Resulta que estos bárbaros
En ese momento, bárbaro es el que no hable griego. Y además, los bárbaros tenían en su pronunciación un acento muy marcado de la BR. Ellos hablaban mucho, así como los alemanes hablan. Los alemanes tienen un acento marcado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los franceses, ¿qué acento marcado tienen? ¿Ok? Los rusos. Resulta que los bárbaros tenían un acento marcado. Tras de que los pobrecitos no lo llevaron a la escuela para que aprendieran griego, entonces eran unos analfabetas porque no sabían griego ni latín, que era el idioma del imperio en ese momento. Y encima de eso tenían un acento feo, horrible. O sea, escuchar hablar un bárbaro, y eso que eran 10 tribus. Era bárbaro, exacto. Entonces resulta que estos bárbaros vienen bajando de una cantidad. Los bárbaros son unas tribus seminómadas que están buscando dónde asentarse, pero recuerden que entre ellas van a entrelazarse y van a dar naciones poderosas en el futuro. Yo les dije la vez pasada que la historia de los bárbaros es como la historia del sapo que se convirtió en príncipe. Los bárbaros eran unos sapos y hoy un día son tremendas naciones de príncipes. Muy bien. ¿Quién llegó a consultar sobre los bárbaros? ¿Cuáles tribus eran? Eso, muy bien, veo varias manos. Vamos a decir varias, empecemos por allá. Sí, díganos unas 3. Muy bien, hermana Miriam. Muy bien, hermana Alba. No están metidos dentro de las 10 tribus. Vea pues, por eso es bueno consultar. Esta mujer nos los va a decir casi todos. Voy a dictarlos, pero los han dicho. ¿Listo? Entonces voy a dictarlos, tome nota. Las 10 tribus bárbaras, que son los 10 dedos. Bueno, los 10 dedos en realidad no son las 10 tribus bárbaras como tal, sino las naciones que llegaron a formar. Porque cuando ellos terminan de desangrar al imperio, ¡juas!, empiezan a convertirse en la cepa de una nación. Tenga en cuenta que una nación nunca se forma de una sola cepa. Aquí está el profesor de sociales del colegio y nos lo puede. Recuerden que son diferentes grupos migratorios que van formando un país. O sea, un país nunca se forma de una sola estirpe, sino que se formó de estos que venían del sur, estos que emigraron de tal parte y esos 4 o 5 grupitos llegaron a formar una nación. Por eso es que es tan multicultural la formación de un país. Entonces tenemos en primer lugar, tenemos a los alerranos o teutones. Esa es la primera tribu bárbara en su orden, ¿no? Los alerranos o teutones. Estos bárbaros que no tenían tierra, que llegaron a comerse lo que quedaba del imperio, esos bárbaros vulgares llegaron a formar nada más y nada menos que a la actual potencia de Alemania. Hoy los campeones del mundo en sus orígenes eran unos bárbaros. Y son unos bárbaros jugando fútbol, ¿sí, hermana Miriam? Ajá. Y miren, ellos vienen con su religión. Ellos vienen con sus creencias. Por lo menos los alerranos venían creyendo en Thor, en Odín, todas esas religiones nórdicas de arriba del norte, Escandinavia. Ellos vienen bajando y vienen a comerse al imperio lo que queda de él. Luego vienen los francos o los galos, que hoy formaron a Francia. Los galos o los francos. De ahí es de donde viene el famoso Asterix y Obelix. No sé si lo conocen o lo han oído mencionar alguna vez. Les recomiendo, esa es mi caricatura preferida. Es francesa. Asterix y Obelix hacen parte de una tribu gala o franco.
Y ellos luchan contra la resistencia de la dominación romana. O sea, Asterix es un bárbaro también. Recuerden que Conan el Destructor es un bárbaro también. Viene una de estas tribus. Entonces tenemos los francos que formaron a Francia. Luego tenemos con B, los burgundios. Los bárbaros burgundios van a formar a Suiza. Imagínate, Suiza, la tierra de los Nobel. Luego vienen los suevos con V y S. Suevos van a formar a Portugal, esa gran península. Son los suevos. ¿Quién lo creyera? Esos bárbaros, ¿hasta dónde llegaron? Luego vienen los vándalos. Los vándalos nada más y nada menos van a formar la bobadita de un continente entero. África. Los vándalos derivaron en todo un continente, África. Luego vienen los visigodos. Los visigodos con V van a formar la madre patria, los visigodos. Entonces miren, en la península ibérica tenemos dos naciones originalmente bárbaras. Luego vienen los sajones que forman la Bretaña, la Gran Bretaña. Los sajones, exacto. Muy bien, las siguientes tribus formaron el mismo país o se asentaron ahí, que son los ostrogodos, sin H, ostrogodos, los lombardos, MB, lombardos, y por último con H, los érulos. Los érulos, ellos tres formaron la península itálica, Italia. Entonces ahí están. Vea, ¿quién lo iba a creer? Estos patitos feos se convirtieron en un hermoso cisne, porque formaron las 10 naciones principales de Europa, los bárbaros. ¿Y cómo lo lograron? Vinieron emigrando, vinieron bajando, encontraron terrenos baldíos y olvidados del Imperio Romano. Acuérdense de la crisis constantina. Ellos se encuentran así de chévere todo lo que quisieron y empezaron a apoderarse. Miren, los bárbaros son como esos grupos de desplazamientos que ellos llegan a un lugar, exacto, colonizan, pero no pagan luz, se roban el agua, se pegan del tubo, no pagan impuestos, bajan un cable. Esos son los bárbaros. ¿Y con quién hicieron con todo eso? Con Roma. Fueron unos invasores. Entonces, tras de que Roma estaba pues más quebrada, llegan los bárbaros a recontraquebrarla. Por eso es que cuando el imperio colapsa totalmente en el año 476, muy bien, es decir, un poco antes de esto, en el año 476 la Roma de Oriente se resquebraja. Ese es el fin del Imperio Romano. Porque el otro imperio con sede en Constantinopla llegó a llamarse ¿cómo? Bizancio, o el Imperio Bizantino, que él sobrevivió. Ya yo les dije toda esa historia. Él va a sobrevivir años más adelante. Entonces resulta que aquí los bárbaros nos terminan de acabar el imperio. Pero miren una cosa, cuando los bárbaros están haciendo lo que les da la gana, llegan, trituran, despedazan. Los bárbaros no tenían, no sé si lo encontraron leyéndolo, no tenían ninguna intención de gobernar. Ellos simplemente tenían era saciar su necesidad. Y como en Roma están dejando todo al olvido, nadie reclama nada, porque hay una crisis terrible política, unas pérdidas hasta bobas. Entonces los bárbaros llegaban era a resolver su necesidad y ya, no tenían ningún interés, ni siquiera intelectual. Y usted diría, pero ¿cómo llegaron a formar estas naciones? ¿Cómo? Porque más adelante se levantaron líderes dentro de los bárbaros que unificaron sus tribus y le dieron un sentido de propia valía y trajeron un proyecto más nacional. Y por eso fue que derivaron en estas grandes naciones. Cuando los bárbaros están haciendo todo esto y el imperio ya nadie lo puede coger, surge un personaje, actor de reparto. Exacto, el general. Vamos a darle enter, por favor. Aquí aparece la foto de perfil del Facebook de Justiniano. Resulta que Justiniano, a él le toca ver toda esta
todo este decaimiento de su propio imperio. Él es como un ministro de defensa, si lo podemos llamar así. Supongamos que colapsa todo en Colombia, entonces el ministro de defensa dice, no, pues la fuerza pública tiene que tomar el mando aquí, o sea, la rama legislativa, judicial, todo se nos está acabando, estamos sufriendo invasiones, no, tenemos que salvar la patria, algo tenemos que hacer. Pero Justiniano fue muy inteligente, o sea, el hombre es un personaje. ¿Por qué? Porque él en el año 534, por favor anoten esa fecha, en el año 534 a él le pasó lo que le pasó al ingeniero del Titanic. Dice, pues que yo hice el Titanic, yo sé que el Titanic se va a hundir en 3 o 4 horas, a mí nadie me puede venir a echar cuento. No, pero es que es imposible, este es el banco de lujo. No, pues que aquí no manda el fashion ni manda la moda, aquí manda es la ingeniería. Y yo fui el que lo hice. Entonces, Justiniano, que sabe muy bien de armamentismo y de fuerza política y de poderes y de todo, él dice, se está cayendo la potencia, se tenía que caer algún día, es inevitable que esto se caiga, pero tratemos de salvar lo que se puede. Por eso es que él se va por la línea del occidente, porque el oriente ya estaba totalmente derribado. Entonces, ¿qué hace él? Él en el 534 empieza a analizar. Dice, todos los frentes del imperio han colapsado, se nos han acabado. Tenemos el brazo político, no lo vemos. De hecho, los militares, hubo un momento que en Roma tuvieron que tomar el mando de todo, hasta de las escuelas, hasta de los colegios. En todo usted veía militares. Entonces, porque esta era la campaña de recuperación comandada por Justiniano. Cuando Justiniano ve que ni los diplomáticos, ni la economía, ni la bolsa de Roma, eso mejor dicho, Justiniano se dio cuenta de que el favor que Constantino nos había hecho de paganizar la iglesia, se dio cuenta que los obispos de Roma o los obispos cristianos tenían un poder intocable. O sea, él dijo, la iglesia no la ha tocado nadie, la cosa va a estar por aquí. La salvación tiene que venir por aquí. Y a él le dijeron y le criticaron, no, pero es que tú te estás agarrando de algo que no se puede. Si esos son unos cristianos que están alabando a su Dios, espérate un momento, que la iglesia tiene un poder que tú no te imaginas. Ya la iglesia tiene su amistad con la política, con el Estado. Entonces él, en medio de su desesperación, firma un decreto, que es el decreto de Justiniano en el año 534, que se llama el decreto Patros Patrum. Que ustedes saben que en Roma había una iglesia. O sea, iglesia cristiana había en todo Asia, en todo eso. Pero en Roma había una iglesia. Y resulta que Roma era la sede del moribundo imperio. Entonces él le dice, obispo, yo te voy a decretar a ti como el padre de todas las iglesias. Tú vas a comandar a todas las iglesias. Y el obispo lo queda mirando así y le dice, ¿cómo así que una sede? ¿Cómo así que yo comando? ¿De qué me está hablando usted? Usted me está hablando en términos muy gubernamentales. Yo todavía no me... Yo lo que sé hacer es oficiar Santa Cena y hacer la misa y todo eso. ¿Cómo así? No, es que usted no... Es que yo sé, usted no se está dando cuenta de la dimensión de las palabras que yo le estoy diciendo. Yo le voy a traspasar el poder de Roma a usted. ¿Pero cuál poder si Roma no tiene poder? Roma lo que pasa es que aquí han ocurrido muchas cosas, hay cosas que no hemos reclamado, que todavía se pueden recuperar. Yo quiero que usted quede al mando de eso por el momento, pero usted, ¿qué es lo que me está proponiendo? ¿Me está dejando el chicharrón a mí? Porque es que Justiniano también sabía que él no iba a durar mucho tiempo. Él contrata a Belisario y a Narcés, son 2 generales, que al mando de Justiniano, ellos tratan de librar a Roma de las últimas 3 tribus bárbaras. Porque de esas 10... hay 3 que fueron duras para ser expulsadas, o sea, como la cucaracha, cuando usted la está aplastando y matando y ellas están ahí, así fueron estas. Los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Las otras 7 las pudieron expulsar, las sacaron de África, las expulsaron, pero esas 3 fueron bárbaras. Justiniano se muere, la campaña de Belisario y Narcés queda andando, tratándolos de sacar. Por eso es que cuando usted se va al libro de Daniel, dice que cuando el cuerno pequeño está naciendo, el cuerno pequeño derriba 3 cuernos más. Esas son las 3 tribus bárbaras que el Patros Patrum, padre de las iglesias, con ayuda del poder militar, empezaron a derribar. Y les costó duro, tanto que Daniel le da tanta importancia en su visión. Y vi que este cuerno pequeño masticaba y despedazaba a los otros 3 hasta que logró subir. Porque en esta transición es cuando Roma cambia de vestido. De Roma imperial se quita el vestido y empieza a nacer la Roma papal con otro vestido. Es en este momento.
Démele enter, por favor. ¿Qué pasa? Que aquí el obispo de Roma, cuando ve a Roma librada de los ostrogodos, y esto se vio en el 538, o sea, ya no hay bárbaros. Se fueron los bárbaros. Acabaron los bárbaros. No tenemos enemigos, pero no hay política que mande. No hay embajadores, no hay ministros. Oiga, ¿quién está mandando aquí? Y la gente le decía, señor obispo, es que en estos momentos, si usted se da cuenta que no hay líderes, usted no ha caído en cuenta que el líder es usted, el que tiene el poder es usted. ¿Cómo así yo? Entonces por eso es que en el año 538 surge la sucesión o surge el sistema papal. Y en el 538 empieza a gobernar la nueva potencia que es el sistema papal, la Iglesia romana. Con el vicario de Cristo a la cabeza. Ya Justiniano le había dado poder, ya él tenía jurisdicción. Ahora el obispo dice, ¿no? Oiga, yo soy en estos momentos la cabeza, nosotros somos los que estamos mandando aquí, pero ¿y qué podemos mandar? O sea, ¿vamos a mandar como a quién o qué? Miren, la caída del Imperio Romano es tan determinante para la historia antigua que cuando Europa quiso resucitar al Imperio Romano en el siglo XV, le llamó el Renacimiento. Porque es que el fenómeno histórico del Renacimiento es como que si Roma vuelve a nacer. Entonces vuelve el arte renacentista, que es el arte romano. O sea, le dolió tanto al mundo que Roma colapsara, que el obispo dice, caramba, imagínense si el obispo se queda con las migajas del imperio y esas migajas servían para comprarse el sistema solar. ¿Cómo hubiera sido que hubiera quedado con todo el botín? Porque los bárbaros despedazaron, Justiniano despilfarró, la economía, se endeudaron, y aún y con todo eso, el papado tuvo para convertirse en un poder. Y de ahí en adelante lo que va a tener es más poder. Entonces aquí tenemos la Edad Media. Yo me acuerdo que una vez en Sábado Felices hicieron una parodia de la Edad Media, donde alguien le decía a otro, ay, regálame un vaso con agua, y le daba el vaso hasta la mitad. Le decía, ¿tú por qué me dejas hasta el vaso en la mitad? Porque estamos en la Edad Media y todo es a medias. Entonces aquí empieza la Edad Media. Todo empieza como partamos de cero. ¿Por qué? Porque no hay griegos ya. Ya no está Babilonia, ya no están los persas. Esos son imperios como dormidos, ya se mataron entre ellos. Entonces no hay un poder representativo. Recuerden que en la historia profética de Daniel y Apocalipsis, yo una vez le preguntaba al profesor de Daniel en la universidad, pastor, pero ¿por qué nos concentramos en un punto del mundo? ¿Que es que el otro mundo no existía o qué? O sea, hablamos de Roma, pero entonces, ¿y los chinos? ¿Y los mongoles? ¿Y los persas? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Es que no se estaban moviendo o qué? ¿Qué? América. Entonces el profesor me dio una sabia respuesta. Él me decía, el mundo nunca se ha dejado de mover en ningún punto. Por ejemplo, mientras esto está pasando aquí en América, se están desarrollando las civilizaciones precolombinas con toda su tremenda civilización. Pero entonces siempre, o sea, en el mundo se está moviendo todo el mundo, pero siempre hay un lugar donde se está dando el gran proceso, donde está dándose lo más importante, o sea, donde está el foco de todo. Y en estos momentos el gran proceso es aquí, con el sistema papal. Llegaron a ser el ombligo del mundo, y de ahí, porque aquí empiezan los 1260 años. En el 538, él asciende al poder. Vienen los 1260 años, imagínese. Claro, el obispo del año 538, que siempre se me embolata el nombre, yo lo averiguo, pero vuelve y se me olvida. Lo mismo que la pestaña y la ceja, yo no sé qué es una cosa ni qué es la otra, me lo prendo ahora, pero a la hora ya no sé. Entonces yo siempre averiguo que el obispo del 538, que fue el primer papa, no Pedro, sino el primer papa, según la historia profética. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este hombre se ve que tiene el poder, dice, ¿en serio yo? ¿Yo? ¿Están hablando de mí? Yo soy el que tengo el poder, yo soy la cabeza. Sí, señor, es usted. Oiga, pero es como chévere mandar. Entonces es cuando aquí viene la vida y obra del sistema papal, y es cuando esta gente empieza a hacer de cuanta cosa. Y una de las primeras cosas que el sistema papal va a hacer es guardar el botín. Ustedes saben que existe la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Que eso es subterráneo y eso tiene kilómetros y kilómetros. Yo no sé si ustedes han visto la película Ángeles y Demonios con Tom Hanks, que para poder entrar a la Biblioteca del Vaticano se les lee el cristal de la pupila.
Y hay un sacerdote que le sacan el ojo para poner el ojo en el sensor y poder entrar. Entonces, para entrar a ese lugar, usted dice, pero ¿y esta gente de cuándo escribió o qué? Lo que pasa es que en esas catacumbas está toda la historia que el Imperio Romano registró, que los bárbaros casi no nos dejaron todo, pero ellos van a quedar con esto. Pero el obispo en ese momento va a empezar a construir sus bibliotecas. Aquí tenemos el origen de las abadías. ¿Han oído hablar de las abadías? Que son esos centros monásticos lúgubres que dan miedo, que te atiende un viejito con una sotana, con una barba que parece que no se la cortara nunca, y un poco de libros empolvados, amarrados hasta con pita. Sí, ¿qué es todo eso? ¿Sabe qué hizo el papado en ese momento? Dijeron, miren, para que nadie nos quite la jurisdicción ni se levante otro poder, nosotros nos tenemos que hacer más poderosos que todo el mundo. Entonces, en las abadías empezaron a guardar todos los contratos, todas las escrituras, de cuanto mínimo papel. Es decir, lo que era del imperio, ahora pasó mano a nuestra. Ahora es nuestro. Por ejemplo, si hay una escritura que dice que la 63 le pertenecía al Imperio Romano, entonces, gracias al legado de Justiniano, ahora le pertenece es al sistema papal. Es decir, todo lo que era de Roma es nuestro. Entonces, en esas abadías estaba todo eso. Por eso es la novela El nombre de la rosa. Si se la han leído, léansela, es una cosa espectacular. En esa película, Humberto Eco narra cómo las abadías empezaron a llenarse de todos estos papeles. Y cómo empezaron estos muérganos obispos a envenenar los libros para que nadie los leyera. En cambio, ellos sí los leían con guantes bien, porque ellos tenían todo ahí. Como los bárbaros pasaban por frente de las abadías, ellos decían que no vamos a meter nosotros ahí, si ahí no hay carne, ni hay pollo, ni hay pescado, no hay cerdo, no hay longaniza, no hay bofe, no hay nada. O sea, ¿qué nos vamos a meter ahí? Puros libros viejos. ¿Cómo, hermana? No sabían ni leer griego y latín. Entonces sí que menos. Entonces los obispos no fueron bobos, dijeron, metamos todas las escrituras aquí, que aquí nadie se va a meter. Y tuvieron razón. Hasta que los espías empezaron a morir envenenados leyendo la página del mismo libro, porque las páginas estaban envenenadas. Entonces cuando mojaban el dedo, pasaban la página envenenada y ¡puf!, caían muertos. Porque ellos no querían que nadie revisara eso. Léase El nombre de la rosa. Una novela espectacular. La película con Sean Connery, de casualidad. Muy buena ese libro. Te lleva a esa época, te lleva a ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? El papado se sentía rey. Estamos comandando, no está pasando nada. Pero suena tremenda trompeta en ese momento, porque es una trompeta. Y en algún momento de esta historia del Apocalipsis llegaremos a las trompetas. Esto está pasando en Roma, con el sistema papal. Se están volviendo ricos, se están engordando con las migajas del Imperio Romano. Imagínense que una persona se haga rica con migajas, ¿qué tal que se hubiera quedado con todo el botín? Entonces, ¿qué ocurre? En Roma está pasando el gran proceso. Pero ahora, por favor, giren la cabeza y vayámonos al Medio Oriente. Que va a ocurrir, así como cuando las novelas están bajando rating. Entonces el libretista dice, armémonos algo, hermano, no sé, metamos un extranjero, traigamos a un venezolano o traigámonos a un gringo, pero como Masterchef, que no tenía rating y metieron a Carlos Vives para que hasta yo me lo vi. Entonces, aquí ocurre un giro en la profecía. Vamos al Medio Oriente, dejen al Papa acá, está el Papa aquí en Roma haciendo lo que le da la gana, enriqueciéndose todo, recibiendo adoración, matando a todo el que no quiera someterse a él. Porque recuerden que es el dominio de la iglesia paganizada. Resulta que en el Medio Oriente, este es el año 538. Vamos a darle enter, Edinson, año 622. Un muchacho de 30 y pico de años, mercader, perteneciente a la tribu árabe Quraishi, Mahoma, 622. Ahora se mete este actor, lo metieron para levantarle el rating a esta historia. Resulta que mientras el Papa está haciendo lo que está haciendo en Europa, en el Medio Oriente, Mahoma, en el año 622, recibe las revelaciones del Dios del desierto, que es Alá, que es el Dios de Abraham. Muy bien, y es el Dios que se encarnó en Jesús. Resulta que Mahoma, esta semana me estoy leyendo un libro sobre el Islam, o sea, todos estos días estos meses estoy leyendo sobre el Islam.
Tengo un libro muy bueno que me lo compré hace tiempo y decía, algún día me lo como. Déjemelo ahí. Llegará su momento. Se llama El fundamentalismo islámico. En algún momento llego allá. Resulta que Mahoma es árabe. Vive en la Meca. Muy bien. En la Meca, capital de Arabia, en la Meca, en ese momento. Recuerde que árabe es una zona geográfica. Todo el mundo cree que ser árabe es ser de una religión. No es así. Ser árabe es como ser latino. Algo así. Muy bien, ser árabe es ser del desierto, porque Ara es desierto. Entonces, todo lo que tenga la palabra Ara es desierto. Entonces, las tierras del desierto. Entonces, resulta que en Arabia, donde hacen unos calores infernales, Mahoma vendía telas y todo esto. Resulta que él recibe la revelación del arcángel San Gabriel. Ellos le dicen arcángel San Gabriel. Nada, eso es otro enredo, eso es otro costal, harina de otro costal, pero se va a unir en todo este arroz con mango. Entonces resulta que Mahoma en la Meca había un templo viejísimo que según edificaron Abraham y su hijo Ismael, con una piedra negra angular que está en toda la esquina de ese templo. Ese templo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, la Meca es el lugar, la Meca es la ciudad. Ese templo se llama la Kaaba. K-A-A-B larga A. La Kaaba. Y en la Kaaba tú encontrabas 360 imágenes, una por cada día del año. 360 dioses. O sea, los árabes, antes de Alá o antes del Islam, eran politeístas. Tú entrabas a la Kaaba y tú encontrabas de cuántas caras y de cuántos imágenes y de cuántas estatuas y yesos. Entonces Mahoma era politeísta. Entonces usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver Mahoma y todo este cuento? ¿Por qué se mete en esta historia? Tenemos que retroceder el cassette. Entonces retrocedan el cassette bien lejos, bien atrás, pero bien atrás. Ya lo retrocedieron, ¿a dónde llegaron? Abraham. Exacto. Bien lejos. Es que la vida no se queda con nada. Y la historia profética predicha en la Biblia no se queda con nada. En algún momento revienta. Y llegó el día que reventó. Resulta que el Señor le dijo al patriarca, ¿no? Acuérdense que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que era Babilonia, y Dios lo tuvo que sacar de allá antes de que Abraham se paganizara, porque ya Taré estaba adorando dioses. Entonces Dios lo saca. Y Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una descendencia como las arenas del desierto, tierras árabes, pero también te voy a dar una descendencia como hay estrellas en el cielo. Entonces cuando Abraham le dice que va a tener una descendencia como las estrellas, Abraham se pone a contar las estrellas y empieza desde la número 1 y empieza 1, 2, 3, 4, cuando va por la 2151 perdió la cuenta y empezó otra vez 1, 2. Entonces él decía, oiga, pero esta descendencia es como grande, voy a hacer de ti padre de nación. Ojo con esa promesa, te haré padre de naciones. Y cuando le dice que como las arenas del desierto, empieza a hacer lo mismo que con las estrellas. Empieza a contar cada grano. Dice, pues que este desierto es muy grande y este desierto es como este desierto es como mirar el mar, la vista no me alcanza, este desierto es inmenso. Pero Abraham llegó a los 100 años, ya había como que perdido ya había pasado el gusto del vino, ya estaba demasiado añejo, Sara también. Entonces él decía, estamos llegando a una edad y bueno, ¿y cuándo es que Dios va a cumplir? Dios iba a cumplir y le cumplió. Esa promesa se iba a cumplir, pero Abraham cometió un error. ¿Qué error? Un error que no debió cometerse, algo que no debió pasar. Ese error de Abraham ha sido un error milenario. Bueno, Dios lo permitió, pero hay consecuencias de ese error y consecuencias terribles que hoy están amenazando al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham se busca una pagana y la que arma toda la película y la novela es la esposa.
Entonces la esposa más o menos dice, ¿cuál de estas esclavas puede despertar el apetito sexual de mi esposo? ¿Cuál? No, esa no. No, esa no es de su gusto. Esa tampoco. Se consiguió a una morenaza egipcia con unas piernas y unas caderas. Una mujer con un swing. Se consiguió a una egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Ahora consígase una de su linaje, pero se consiguió una pagana, imagínense. O sea, la recontraembarraron. Entonces, claro, se van de una noche loca y allá en la tienda, oiga, ¿y cómo es la vida? Ese Abraham sí era fértil. Sumiso el hombre, pero el hombre le atinó. Porque eso fue de una. Que queda, y mira, entre Ismael e Isaac no hay muchos años. Enseguida tuvo que haber una cosa terrible, porque Abraham dice, caramba, Dios me contestó después que yo metí las patas, y nace Ismael. Ismael va a ser el pueblo. Esta semana, como me estoy leyendo el libro del Islam, explican el origen bíblico del Islam. Es una cosa bárbara, le cuento. Porque Ismael va a tener 12 hijos que son 12 príncipes que van a ser los 12 sultanatos del desierto. Que de ahí viene Nabat. Él tiene 2 hijos que son principales, pero son 12 en total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ismael nace, pues se forma la lora, porque nace después Isaac. Entonces, un viejo con 2 mujeres, con 2 hijos, la una negra, la otra blanca, la una pagana, la otra del pueblo de Dios, un hijo ilegítimo, el otro no, pues que tú eres una esclava, pero yo soy la esposa. Sí, pero es que él se acostó conmigo primero. Sí, pero es que él se casó conmigo. Sí, pero es que tú, no sé qué sé, pero es que él estaba borracho cuando hizo eso. Pero es que yo fui primero, y a mí qué me importa. Y mi hijo es el mayor, y el menor, pero es que el tuyo es un idiota, no, pero es que el mío... Se pueden imaginar tremendo novelón que se formó en esa novela, en esa tienda, en esa tienda de campaña. Entonces tuvieron que cortar, es que fue tremendo. ¿Ustedes creen que las novelas? No, por favor. Cuando yo le cuento a los pelados en el bachillerato las cosas así, los ves tú comiendo Génesis, que yo no puedo llegar a donde los adolescentes y resulta que el patriarca, estos pelados están muy aventajados, y lo que pasó antes está pasando hoy. No es nada nuevo. Entonces, si trajeran hoy a RCN o a Caracol la historia de Abraham y dejaran de estar dando tanto esas cosas que dan, Fatmagul. Entonces resulta que y ahora se pusieron de moda las novelas del Medio Oriente. Entonces resulta que tienen a Ismael, no pueden estar los dos. ¿Qué hace Abraham? Abraham comete un acto, monta a Agar en un burro con el hijo. Le dice, mi amor, tenemos que llegar hasta aquí. Yo lo siento mucho. ¿Qué? Entonces Agar se va con su hijo, la despreciada. Oh, el drama, la víctima. Me echaron, no puede ser, me sacaron. Eso es un sentimiento que los árabes van a tener de por vida. El patriarca nos echó de nuestra heredad. Ella era egipcia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el origen de los árabes es egipcio con un israelita. Entonces resulta que Ismael se va, ¿no? Agar se va con el niño. Cuando ellos llegan por allá a una parte del desierto, pero es que la sangre llama, esto es una cosa tremenda. Agar se para en un punto porque ya no puede más, la temperatura es terrible, el niño llora de sed, llora de todo. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia suelta a Agar y el Corán la coge. Entonces, de aquí para allá lo que sabemos es contado por ellos. Porque después Ismael llega a matar y ya viene con un ejército terrible, ya de bárbaros árabes. Entonces resulta que los beduinos que están en el desierto observan cómo del desierto brota agua. La tradición dice que Agar le da 7 vueltas al ojo de agua. Oye, ¿cómo es la vida? En ese territorio donde Agar tiene los pies, años más adelante se va a construir la Kaaba. Ahí. Porque años más adelante va a ser el monte donde Abraham intentó sacrificar a Isaac. O sea, aquí hay unas cosas que se dieron. Desierto.
Ah, sí, me chiflé. Entonces resulta que es ahí, en ese lugar, donde los musulmanes dan las 7 vueltas en el mes del Ramadán, por las 7 vueltas que dio Agar en el ojo de agua. Entonces ahí es donde ellos van a construir su templo sagrado. Los beduinos, cuando ven eso, por sus tradiciones, ellos esperaban que algún día el príncipe del desierto tenía que aparecer para darle el valor a las naciones desérticas. Y cuando ven semejante papayazo, que es el niño que brota el agua, y dice: este es el hijo del patriarca Abraham que Yahvé sacó de Ur. Este es el príncipe del desierto, mujer. Si tú traes al libertador. Entonces, otra película que se arma aquí. Entonces, Ismael, la suerte en esta vida o el azar, yo no sé qué es, pero la historia cuenta que Ismael se casa con una descendiente de Sem, como de la 5ª generación de los hijos de Noé. Se termina casando con ella y ellos van a tener 12 hijos. Ismael también era como el papá, muy fértil, porque es que él trae la promesa con la sangre, y la sangre trae un derecho que no lo quita nadie. Entonces Ismael es el padre de los 12 príncipes del desierto que van a formar Libia, Yemen, Arabia, Líbano, Palestina, todos esos países. Entonces, de esas tribus, los clanes y todo esto, se van a dar los sultanatos, los califatos. Mejor dicho, esa es una historia muy larga. Todos vienen de Ismael. En resumidas cuentas, Ismael es el padre de los pueblos árabes. Y de esos pueblos árabes viene la tribu Coraichí. Y de la tribu Coraichí viene este muchacho. Este muchacho es descendiente de Abraham. Por eso es que tanto judíos que vienen de Abraham, cristianos que vienen de Abraham, musulmanes que vienen de Abraham, son las 3 religiones hermanas que hay en este planeta. Entonces resulta que Mahoma viene con semejante mensaje y Alá lo llama y Alá le dice: yo soy el Dios del desierto, el Dios de Abraham, el Dios de estas tierras. Entonces yo necesito que recuperemos las tierras que me pertenecen. Ve allá donde tu gente y diles que no crean en tantos dioses falsos. Pero Alá también como que se demoró mucho tiempo para sacar eso. Dejó pasar muchos años. Cuando Mahoma vuelve a la Meca a predicar, pues la gente no lo acepta. Por eso es que Mahoma tiene que huir. Por eso es que Mahoma huye de la Meca a Medina a esconderse, porque no le aceptan su mensaje. Esa huida en árabe se llama la Égira. Y esa huida, 622 años más adelante, es el año 1 del calendario islámico o del calendario musulmán. Listo, los judíos parten de la creación para acá, los cristianos parten de Jesús para acá, los musulmanes del llamado de Mahoma hacia acá. Por eso hay calendarios y maneras de contar y todo esto. Entonces, ¿qué hace Mahoma? Mahoma huye, pero predica, convierte a mucha gente. Cuando regresa a la Meca, tiene un ejército de 30,000 musulmanes. Islam significa sumisión. Y musulmán significa el que está sometido al Islam o Alá. Entonces, ¿qué le dice Alá? Alá le dice: vaya allá donde esa gente pagana y si no lo quieren escuchar, sométalos. Sométalos. Entonces, Mahoma regresa a someter a la gente, pero como ya no viene solo, viene con 30,000 guardaespaldas, ya nadie se mete con él. Entonces, Mahoma somete a Arabia, Arabia se convierte al Islam. ¿Y qué pasó con los dioses que había en la Kaaba? ¿Qué pasó? Todo lo destrozaron, todo lo acabaron, porque Alá no tiene nombre y Alá no tiene representación. Por eso es que los musulmanes se alborotan cuando, por lo menos en una caricatura, por eso todo lo que ha pasado. La revista Charlie Hebdo, que tanto ha satirizado, que pintaban a Mahoma, ellos no aceptan eso. Eso no es como nosotros, que nosotros hacemos dibujos de Jesús, de Dios, de no sé qué, los musulmanes sí no. Ni que les hagan una película interpretando a Mahoma, ni a Alá, ni a nada de eso. ¿Cómo? Entonces, yo por ahí tengo una película que se llama La inocencia de los musulmanes, que eso provocó muertes y tragedias en esos países. Y la película es bárbara. O sea, si a Jesús lo tratan así, yo como cristiano me ofendo. Si lo interpretan así. Entonces, Mahoma ahora viene con la filosofía de la Sharia, que es la guerra santa. Sí, la guerra por sometimiento.
Entonces aquí empieza un nuevo personaje que es el Islam, que es el islamismo, empieza a propagarse, pero aquí es donde viene lo que les conté toda esta historia para contarles esto. Como el Islam viene creciendo, el papado también está mandando. Entonces al Papa le llega la noticia, le dicen, oiga, hay un movimiento allá en el Medio Oriente, en esos países, en Libia, en Arabia, y esa gente está matando gente. ¿Quién es? Están siguiendo un tal Mahoma que habla de un tal Alá, pero esa gente está... Entonces el papado se sintió amenazado. Es por eso que Gregorio Urbano IX, vamos a darle enter y ya con este detalle termino. En el año 1099, Urbano IX, se llamaba el papa de ese entonces, crea las 7 expediciones militares o santas para borrar del mapa a los musulmanes, que se llamó las cruzadas, las 7 cruzadas. Entonces ahora tenemos aquí a 3 religiones dándose plomo, pero plomo del bárbaro. ¿Por qué? Porque todos se reclaman a Jerusalén como la ciudad principal, todos se la reclaman. Los judíos se la reclaman porque son las tierras de Yahvé, los musulmanes porque son la tierra del profeta, los cristianos porque es la tierra de Jesús, y todos están buscando es el petróleo. Entonces aquí empieza la guerra del oro negro. Si ves que esto se va complicando, la historia se va complicando. Por eso hoy ya más o menos, con todo lo que estamos viendo en los 7 sellos, vamos entendiendo cómo al final toda la guerra va a ser todo el mundo con todo el mundo. Una cosa bárbara. Sí, para entender eso es que hay que irnos al pasado. Sí. Bueno, porque ahora tendríamos que estudiar, en la clase pasada les dije que en el siglo XIX las 2 naciones que se repartieron el mundo fueron los franceses y los ingleses. Entonces, cuando los franceses y los ingleses en el siglo XIX se reparten el mundo, que hasta dividen lo de Medio Oriente, porque eso no existía. Uno escucha la expresión Medio Oriente y traga entero, pero ¿qué es Medio Oriente? ¿Por qué medio? ¿Es la mitad de qué o qué? Ahí hay una línea que es medio. Cuando dicen antiguo cercano, antiguo lejano, eso se lo inventaron los franceses y los ingleses. Entonces los ingleses, sobre todo, se trajeron a todos los judíos errantes del mundo y les prometieron un país. No, Palestina. Pero los mismos ingleses le prometieron a los musulmanes la misma tierra. O sea, aquí todo el conflicto es por una doble promesa que nadie le cumplió a nadie. Entonces cuando los musulmanes llegan a Palestina dicen, pero vengan acá si estas tierras son de nosotros. ¿Por qué los judíos están habitando aquí? Entonces los judíos le dicen al musulmán que viene llegando, no, ¿cuál de nosotros? ¿Cuál de ustedes? Si esta tierra es de nosotros. Entonces el judío que dice, estas tierras son nuestras porque Dios se la prometió a nuestro padre Moisés. Entonces los musulmanes vienen y le dicen, sí, ¿cómo les parece que el profeta recibió la revelación de Alá y nosotros también tenemos herencia en esta parte? Entonces ni ustedes ni nosotros podemos habitar aquí, porque esto es o es de ustedes o es de nosotros. Y no es de ustedes, esto es de nosotros. Entonces empieza una guerra terrible. Entonces luego viene un viejo que se llama Balfour, que hizo una intifada. No, esto es una cosa brava. Pero la historia de la guerra entre el conflicto árabe-israelí para mí es apasionante, porque uno aprende y sobre todo cómo la profecía está así, es el eje principal. Porque usted empieza a estudiar los 7 sellos del Apocalipsis y usted, que imaginarse que todo esto está metido en ese paquete. Y por eso Dios se lo reveló a Juan, para que nosotros sepamos las cosas que han de venir. Antes de ayer, me quedé escuchando a un pastor evangélico en YouTube, que se llama Armando Alducín, es como el Esteban Bor de los pentecostales. Y él decía, nosotros no debemos leer la Biblia, debemos escudriñarla. Y al escudriñarla y sumergirnos, encontramos más puertas abiertas y más cosas y más cosas. Y mire aquí estudiando someramente todo lo que encontramos, todo lo que hallamos. Entonces, y todo esto va a reventar al final, porque a todo el mundo se le está colmando la copa. El Papa por un lado, porque él quiere recuperar este poder. El poder medieval, él o lo recupera o lo recupera. Entonces, en el camino a los musulmanes se le apareció Estados Unidos. Entonces la cosa se complicó todavía más.
Entonces, los judíos tienen un resentimiento con el mundo porque ellos los arrinconaron cuando el holocausto nazi, si Estados Unidos no se mete. Entonces, los sentimientos quedan heridos y en algún momento revientan. Pero el pueblo remanente está en la mitad de todo este revuelque. Porque nosotros que no le hemos hecho daño a nadie, somos los que vamos a terminar pagando los platos rotos. Oiga, ¿qué cosa? O sea, porque yo Álvaro de la Cruz, como adventista y como colombiano, puedo decir, es que esa es la guerra de ellos. Eso no tiene por qué aterrizar en mí, pero resulta que es así. Porque las guerras con ellos, aunque usted no lo crea, estas guerras van a cesar, aunque sea por un corto tiempo. Aunque sea por un corto tiempo. Siria es un país, yo los invito como seres humanos, como habitantes de este planeta, que tratamos de entender qué está pasando en Siria. O sea, tomémonos un momento, un día de estos. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Por qué está pasando en Siria? Cuando en Siria alguien gane, sea el que gane, no importa, bueno, que gane alguien, porque alguien tiene que ganar la guerra. El que gane va a recoger un país en crisis, en miseria y en pobreza. Gane quien gane, ese es el país que le va a tocar. Entonces, este señor armó todo esto de las cruzadas para quitarlos del camino, pero no pudieron quitarlos. Las cruzadas no sirvieron para nada, porque no cumplieron el objetivo principal, que era eliminar a los musulmanes. No se pudo. Entonces ellos continuaron con lo que se llamó la invasión islámica o la expansión islámica, porque se convirtieron en tremenda civilización. Pero como el papado viene haciendo lo que le da la gana con su superstición, ahora nos preparamos, porque en el 1517, que es cuando este sello termina, se le va a levantar otro personaje. Usted sabe que aquí se levanta el uno y se muere uno y se levanta el otro y se ve. Entonces la saga Star Wars. Entonces resulta que ahora se va a levantar en el 1517 un personaje que es el que le va a poner el freno al papado y lo va a hacer sacudir y se va a temblar. Se va a levantar el galán de la época de la profecía, Martín Lutero. Pero eso lo vamos a ver después de las exposiciones. Entonces, mis apreciados, la próxima semana hacemos una pausa. Volvemos. Yo los veo como con los ojos así. Entonces, nos vemos el 28 de abril con las... ¿Se acuerdan el himno que cantamos al principio? Santa Biblia, eres un tesoro para mí. Porque ella... ¿Cómo? No, porque tenemos campaña en Sarón. Sí, acá también va a haber campaña. Entonces, nos vemos el jueves 28 de abril aquí. Preparen esas exposiciones bien. Estoy vaticinando que la nota más alta va a ser un 3.8, un 3.7. Así que prepárense. No, señor, van a ser de calidad porque ustedes son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios de calidad y vamos a hacer unas exposiciones bien buenas. Vamos en estos momentos a darle gracias al Señor por la clase de hoy. De esta clase no vamos a hacer quiz porque vamos a tener exposiciones. Muy bien. Vamos a arrodillarnos y le damos gracias a Dios por su palabra, por la exposición de esta noche y porque Él nos sigue enseñando con respecto a los tiempos.